Esta es la primera parte de la clase de accidente cerebrovascular isquémico, donde veremos la definición, algunas consideraciones generales y las presentaciones clínicas. El accidente cerebrovascular isquémico constituye el 80% del total de los ACV, siendo el 20% restante los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Tiene una incidencia de entre 150 y 200 casos cada 100.000 habitantes. Es la principal causa de discapacidad en los países desarrollados. Es la cuarta causa de muerte en nuestro país, luego de los tumores, las enfermedades respiratorias y las cardiológicas. Y bueno, la prevención primaria es muy importante, ya que más del 76% de los strokes son primeros eventos, y la incidencia aumenta con la edad, siendo 2/3 de los pacientes mayores de 65 años. En cuanto a la definición, es un síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de síntomas y o signos correspondientes usualmente a afección neurológica focal y a veces global que persisten más de 24 horas o conducen a la muerte sin otra causa aparente más que la de origen vascular. Sus características fundamentales, entonces, que es un poco lo que se desprende de la definición anterior, que tiene un inicio súbito, generalmente es documentado por la historia, principalmente lo que nos cuentan los familiares. El compromiso focal del sistema nervioso central, que bueno, uno sospecha el sitio en base a los síntomas y signos evaluados en el examen físico y luego lo confirmamos con los estudios por imágenes. Ausencia de resolución rápida. Por definición, los síntomas del ACV duran más de 24 horas, aunque hoy en día hay evidencia de accidentes cerebrovasculares que duran menos, ya que se comprueba la lesión por el método de diagnóstico por imagen. Y su origen vascular. Lo sospechamos principalmente por la congruencia de los síntomas con algún territorio vascular definido, bueno, la edad del paciente, la historia personal, sus factores de riesgo, etc. En cuanto a la fisiopatología, luego de la interrupción del flujo sanguíneo, a los 30 segundos tenemos alteración del metabolismo cerebral. Ya al minuto se detiene la actividad neuronal, a los 5 minutos comienzan los eventos que desencadenan el infarto cerebral, con vasodilatación local, éstasis sanguínea, destrucción de glóbulos rojos, edema y necrosis. Entre las 6 y 24 horas ya se borra el límite de la sustancia gris blanca, hay extravasación de los glóbulos rojos, los polimorfonucleares rodean los vasos sanguíneos, actuando con los astrocitos y oligodendrocitos, desintegración de las células de la microglía, va progresando el edema y si pudiéramos ver el cerebro, lo veríamos que el área infartada es pálida y edematosa. Ya a las 72 a 96 horas hay fagocitosis de todo el debris de la zona por los macrófagos y ya hay una marcada diferencia entre el tejido sano y el tejido infartado. Algunas implicancias de la oclusión vascular en el core, o sea en el centro de la isquemia, el flujo sanguíneo cerebral se reduce al 20%, eso ya hablamos del área donde va a haber necrosis. En el área de penumbra, que es el área que todavía puede ser salvable, el flujo es del 20 al 40%. Entonces es un área que es potencialmente salvable o reversible. Durante el episodio de stroke se estima que mueren 2 millones de neuronas por minuto. Esto es lo importante en cuanto a actuar cuanto antes para el tratamiento. Cada hora que pasa sin reperfusión se pierde el equivalente equivalente a 3.6 años de envejecimiento normal. Por eso decimos que el tiempo es cerebro. El mecanismo de la isquemia puede ser principalmente trombótico, o sea, una placa aterosclerótica, por ejemplo, que se complica en un trombo local y la oclusión local del vaso, embólico, o sea, una embolia de un trombo que se ha generado en otra región y por el flujo sanguíneo es llevado hacia el lugar del infarto, o sea, una embolia arterio-arterial o una cardioembolia. O
Como por mecanismo hemodinámico. O sea, hay unas áreas principalmente entre la cerebral anterior y media, entre la cerebral posterior y media, donde hay un área que se comparte entre ambos territorios y un cambio hemodinámico puede producir lo que se llama un infarto de frontera o watershed en inglés. En cuanto al accidente isquémico transitorio, también es un inicio súbito de un síntoma neurológico focal, pero que resuelve dentro de las 24 horas y no hay infarto visible en los estudios imagenológicos. Esto es muy importante, esta última parte, de que no hay un infarto visible en los estudios imagenológicos, porque si es solamente el síntoma clínico que se resuelve antes de las 24 horas, pero en un estudio por imagen uno le encuentra una lesión, ya está hablando de un ACV isquémico establecido, por más que clínicamente el paciente haya recuperado. ¿Por qué es importante diagnosticar y tratar el accidente isquémico transitorio? Porque, bueno, de un 10 a un 15% tendrán un ACV dentro de los primeros 3 meses. El 50% inclusive dentro de las primeras 48 horas. Entonces un paciente con una sospecha de un accidente isquémico transitorio no puede ser dejado en su domicilio, sino que tiene que ser evaluado e internado. Los estudios los vamos a estudiar exactamente igual que a un accidente cerebrovascular, con estratificación del riesgo, que es una tabla que se llama el ABCD2, que establece el riesgo de que un accidente isquémico transitorio pueda transformarse en un ACV. Entonces lo que vamos a buscar es eso, evitar que el paciente evolucione a su ACV. Estudiaremos la causa y daremos un tratamiento de acuerdo a esta causa que encontremos. Esta es la tabla que les mencionaba del ABCD2, que es, bueno, como lo ven, estratifica en algunos puntos y, bueno, para ver qué paciente puede tener mayor riesgo a evolucionar en un ACV. En cuanto a la evaluación de un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular, los antecedentes personales, eso es muy importante. La hora de comienzo de los síntomas. La última vez que lo han visto normal al paciente, esto obviamente lo puede referir el paciente si es que no está fásico o puntualmente la familia. Un 30% tienen un comienzo incierto y de ellos dos tercios son lo que se llama un wake up stroke, que son pacientes que se despiertan con el foco, o sea que no es fácil determinar cuándo fue la última vez que estuvieron normales o cuándo fue el horario de comienzo, mejor dicho, de los síntomas. El uso de medicamentos previos, si el paciente estaba, por ejemplo, anticoagulado o con antiagregante, que son factores muy importantes para determinar qué tratamiento vamos a hacer. Los antecedentes médicos, que, bueno, incluyen los factores de riesgo, las enfermedades cardíacas o neurológicas previas, las convulsiones, si el paciente es migrañoso, si ha tenido alguna cirugía reciente también, que es muy importante. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores de riesgo no modificables y modificables. La edad, principalmente, como decíamos, el riesgo son los pacientes mayores de 65 años, ya que bueno, el riesgo crece exponencialmente con la edad y bueno, es más marcado después de los 65 años. El sexo masculino, la raza y bueno, sus antecedentes familiares también son cosas que no se pueden modificar. Ahora, sobre cuál podemos actuar como médicos sobre los modificables, los antecedentes cardiovasculares, hipertensión, tabaquismo, estenosis carotidia asintomática, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, los endocrinos metabólicos como diabetes, dislipidemia, anticonceptivos orales, y si el paciente hace actividad física o si tiene apnea obstructiva del sueño, que también es evitable y tratable. Dentro de cómo vamos a abordar estos pacientes, esta charla está basada en el consenso intersocietario sobre accidente cerebrovascular isquémico agudo, que es un conjunto de profesionales relacionados a las neurociencias, de neurólogos, cardiólogos, neurocirujanos, neurointervencionistas, que se han juntado para definir cómo abordar estos pacientes, y también nos basamos en la guía de la American Heart Association. No escapa el examen de estos pacientes a cualquier ABCD de cualquier paciente que vemos en una urgencia, siendo el AB
la evaluación de la vía aérea y el mantenimiento de la ventilación. Vamos a monitorear la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno de los pacientes, otorgándole oxígeno suplementario si la saturación es menor a 94%, ya que está demostrado que una saturación menor de esto, los pacientes tienen peor evolución. Y bueno, si el paciente lo requiere, asistencia mecánica respiratoria y sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración en los pacientes que tengan un Glasgow menor a 8. La C de circulación, muy importante, control estricto de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, siendo los límites de la tensión arterial van a depender si un paciente va a ser candidato a trombolisis, o sea, el tratamiento de su stroke en agudo con trombolíticos o no. Si el paciente es candidato, la presión no la vamos a dejar que sea tan alta, vamos a tratar de que esté en 185 de sistólica y 110 de diastólica como máximo. A los que no van a ser candidatos, al contrario, sí vamos a tener una TA un poco más elevada para asegurarle un poco más de flujo sanguíneo, de perfusión, siendo 220 la sistólica y hasta 110 la diastólica. Vamos a colocar dos vías periféricas en la región antecubital del brazo no parético. ¿Por qué del brazo no parético? Porque si tenemos que evaluar la recuperación de ese brazo, le vamos a pedir al paciente que lo mueva, y si tiene las vías periféricas conectadas en ese brazo, va a ser bastante engorroso y probablemente no tengamos la vía bien asegurada. Monitorearle el ritmo cardíaco continuamente. Un electrocardiograma para ver si el paciente no puede estar cursando con un IAM, por ejemplo, que determine también una ACV. Hidratación con soluciones osmóticas al 0,9%. Tenemos que asegurarnos que el paciente esté euvolémico, ni sobrecargarlo, ni mantenerlo hipotenso. No se utilizan las soluciones glucosadas. Recordemos que la glucosa para las neuronas dañadas es tóxica. La glicemia, vamos a hacer un test rápido con tiras reactivas y corregir la hipo o hiperglicemia. El objetivo en un momento era la normoglicemia, ahora se puede tolerar hasta 140 a 180 miligramos por decilitro, inclusive en pacientes que no son diabéticos. El control de la temperatura, tratar si es mayor a 37,5, o sea, no vamos a producirle la hipotermia, por ejemplo, no es un tratamiento efectivo, o sea que no está recomendado. La sonda vesical no está recomendada también por especialmente pacientes que vayan a requerir trombolíticos por la posibilidad de un sangrado uretral, por el traumatismo que significa colocarle la sonda. Estos pacientes obviamente no van a recibir nada por boca, para evitar la broncoaspiración, en posición semisentada por lo mismo. Vamos a pedirle un laboratorio que incluye hemograma con recuento de plaquetas, glucemia, uremia y creatinina, o sea, función renal por si el paciente tiene hemodinamia, la glucemia, como decíamos, para tratar la hiperglicemia, el ionograma para ver que no tenga trastorno del medio interno, el coagulograma para ver que no tenga trastorno de la coagulación, los marcadores de isquemia cardíaca, principalmente la troponina, los gases en sangre arterial, que será realizada en vasos que puedan ser compresibles, como la arteria radialopedia. ¿Por qué? Porque si se lo sacamos de la femoral y el paciente recibe trombolíticos, puede llegar a ser un hematoma o un pseudoaneurisma en la arteria femoral, y obviamente es algo peligroso para el paciente. El examen neurológico, no se recomienda la profilaxis anticonvulsivante. Vamos a tratar las crisis convulsivas, si el paciente se encuentra con una de ellas, con fármacos de vida media corta como el lorazepam. Y para este examen neurológico vamos a utilizar principalmente la escala de NIH, que es el National Institute of Health de Estados Unidos, que hicieron una tabla que es justamente una escala que nos sirve para evaluar el paciente previo a un tratamiento con trombolíticos y para evaluación del seguimiento, para ver cómo el paciente evoluciona luego del tratamiento. Esta escala consta de 11 ítems y cada uno de ellos a mayor gravedad presenta mayor puntuación. El rango es entre 0
y los 42 puntos. Una puntuación menor a 5 indica que es un ACV menor. En cambio, una puntuación mayor a 20, vamos a hablar de un ACV extenso. La puntuación se correlaciona con el volumen de infarto que después vemos en la tomografía. Pero bueno, esto es más específico de los neurólogos. Nosotros vamos a hacer un examen clínico un poco más general. Bueno, estas son las siglas de FAST que fueron desarrolladas justamente para detectar rápidamente los síntomas de un ACV isquémico, para explicarlo principalmente a la población general, donde la F se refiere a la parálisis facial, la A a la debilidad del brazo, la S a la dificultad en el discurso y la T del tiempo para llamar a emergencia, ¿no? ¿Y por qué se eligieron estas pocas características de lo de la parálisis facial, del brazo y lo del discurso? Porque se comprobó que el 88% de los accidentes cerebrovasculares y de los AIT tienen principalmente esta sintomatología. O sea que teniendo en cuenta esto, no se nos estarían escapando una gran cantidad de pacientes con este trastorno. Según el territorio lo vamos a dividir clínicamente entre los pacientes que tengan alteraciones de la circulación anterior o circulación posterior, como vemos en los gráficos. La circulación anterior es principalmente la circulación que depende de la arteria carotidia, y sus ramas. Obviamente vamos a tener la cerebral anterior y la cerebral media. La circulación posterior desde la arteria basilar y sus ramas, por eso vamos a tener la arteria de la cerebral posterior, de las cerebelosas y de la arteria basilar. En cuanto a la circulación anterior, en cuanto a la manifestación clínica de la oclusión de la arteria cerebral anterior, primero recordemos que anatómicamente la arteria cerebral anterior nace de la bifurcación carotídea intracraniana, se dirige hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás para ingresar en la cisura interhemisférica. Ahí irriga la corteza motora parasagital y también sensitiva, donde va entonces una oclusión de la arteria cerebral anterior. Principalmente nos va a dar una paresia crural, si recordamos el homúnculo de Penfield. Toda esa parte parasagital se relaciona a la región crural, al centro inhibitorio de la vejiga y también a la parte anterior del cuerpo calloso. Además de esta paresia crural que mencionábamos, vamos a tener otras manifestaciones. La abulia, por ejemplo, que es la falta de actitud del paciente por la lesión de la corteza frontal, que inclusive si es severo puede llevar a un mutismo akinético, ¿no? El paciente no está fásico, el paciente puede responder, lo que no tiene es la actitud de responder. El síndrome de mano ajena es por una lesión del cuerpo calloso, o sea, falta de interacción entre ambos hemisferios. La mano puede realizar movimientos complejos aprendidos, como por ejemplo abrocharse o desabrocharse un botón, pero sin un control central. La fascia de expresión, que es una afasia transcortical. El lenguaje se evalúa generalmente en 5 puntos: en la comprensión, en la repetición, en la fluencia, en la nominación, en la escritura y en la lectura. En este caso está afectada la fluencia, pero no la comprensión ni la repetición, ya que estas dos se encuentran en el territorio de la arteria cerebral anterior. O sea que es un poco relacionado a lo que hablábamos recién con la abulia. El paciente no tiene fluencia porque no tiene la actitud de responder. Y como decíamos recién, la incontinencia urinaria por la afección del centro inhibitorio de la vejiga. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la oclusión de la arteria cerebral media, primero anatómicamente también se origina desde la bifurcación carotidia, se dirige intracraneana, se dirige hacia arriba, hacia afuera y hacia atrás. Da algunas ramas perforantes para los ganglios de la base en la sustancia perforada anterior. Luego llega a la cisterna silviana y ahí se bifurca en un tronco superior y en un inferior, que ven en este gráfico, divididos un poco por la línea verde, quedando el área irrigada por el tronco superior hacia la izquierda y por el tronco inferior hacia la derecha. Y luego, por estas ramas corticales, termina irrigando la mayor parte de los lóbulos frontal, parietal y temporal.
Acá en el gráfico de la derecha vemos las arterias perforantes hacia los ganglios de la base. ¿Qué pasa si hay alguna oclusión de alguno de estos territorios, ¿no? ¿Cómo van a ser las manifestaciones clínicas? El tronco superior, recordemos que da la irrigación de las áreas sensitivo-motora de la cara, del brazo y de la mano, y el área de expresión del lenguaje, que es el área de Broca en el hemisferio dominante, ¿no? Acá en el gráfico vamos a ver el homúnculo de Penfield, donde de vuelta vamos a señalar el territorio de la arteria cerebral media, principalmente entonces irriga la mano, el brazo y la cara, o sea, vamos a tener alguna parecia de estas partes del cuerpo. Y también el área de expresión del lenguaje de Broca, en el círculo rojo. Entonces, ¿cómo va a ser esta fascia? Va a ser una fascia poco fluente, pero con compresión, pero sin capacidad de repetición. El paciente entiende lo que uno le dice, pero no puede expresarlo, ni verbalmente ni escribiendo tampoco. Pero sí puede ejecutar movimientos como abrir los ojos, sacar la lengua, levantar un brazo. Eso sí lo va a poder realizar a la orden y lo vamos a diferenciar de esa manera de la fascia de comprensión. En cuanto a la oclusión del tronco inferior, recordemos que la irrigación al área de las radiaciones visuales y al área de comprensión del lenguaje de Wernicke en el hemisferio dominante. Entonces, si afecta a las radiaciones visuales, vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral al lugar de la lesión, como lo vemos en el gráfico. Y una fascia, como decíamos, también de comprensión, porque está afectado el área de Wernicke. Este paciente va a estar muy fluente, o sea, va a decir, va a tener parafasia, va a tener palabras que no se van a comprender, pero las va a decir, va a tratar de expresarse de esa manera, pero no va a comprender lo que le decimos y tampoco nos va a repetir lo que nosotros le decimos, porque el paciente está como desconectado de lo que uno le dice y lo que dice no tiene ningún sentido, no dice palabras con sentido, sino que dice palabras sin una buena pronunciación ni con ningún sentido claro. Además va a haber algunos trastornos sensoriales que son propios del lóbulo parietal. El paciente va a poder tener un trastorno de la percepción espacial, agrafiestesia, que por ejemplo no puede diferenciar lo que uno le dibuje en la piel, esterognosia, que es que no puede reconocer un objeto al tacto. Va a tener lo que se llama anosognosia, que es el paciente que está desconociendo su enfermedad, el paciente no se percibe enfermo, y apraxias. La apraxia, que es una incapacidad para realizar movimientos secuenciales. Entonces, la apraxia principalmente del vestido, que no va a poder coordinar como para poder vestirse, o una apraxia constructiva, que no puede ensamblar algún elemento que uno le dé para ensamblar. Y obviamente, bueno, la fascia de comprensión que decíamos. Si se afectan las arterias lenticulostriadas, las perforantes, que son en los ganglios de la base, el brazo posterior y el genu de la cápsula interna, vamos a tener sí una hemiparesia facio-brachiocrural contralateral y simétrica. O sea, se nos agrega la crural, que antes decíamos que no en las otras afecciones de la cerebral media, pero en esta sí. Si es una arteria perforante, sí se afecta a la cápsula interna, que es donde se concentran todas las fibras para bajar hacia el tronco, ¿no? En cuanto a la oclusión de la arteria carótida interna, esto incluye la oclusión del tronco arterial brachiocefálico derecho y a la carótida común cervical antes de la circulación entre interna y externa. Y la sintomatología obviamente dependerá de la capacidad de compensación que tenga el polígono de Willis a nivel intracraneano. Si el polígono no es suficiente, se van a afectar los territorios de la arteria cerebral anterior y de la cerebral media, o sea, los 2/3 anteriores del hemisferio cerebral, incluyendo también los ganglios de la base. Vamos a tener entonces la combinación de las oclusiones nombradas previamente, la fascia global en el hemisferio dominante por la afectación tanto del área de Broca
de expresión y el lenguaje del área de compresión de Wernicke y la interacción entre ambas. Trastorno de la conciencia. La conciencia se mantiene mediante una interacción entre las neuronas de la corteza frontal y del sistema reticular activador ascendente en el tronco encefálico y encéfalo. Si nosotros interrumpimos este circuito, el paciente va a perder la conciencia y vamos a tener este trastorno. Vamos a tener también una hemiplegia contralateral y un síndrome hemisensitivo también contralateral, congruente. Por afectación, si recordamos un poco del sistema piramidal, obviamente las neuronas de la corteza frontal tienen sus haces que se juntan a nivel de la cápsula interna y luego bajan hacia el tronco encefálico del resto del cuerpo. Entonces, tanto por la afección de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media y principalmente también de las arterias perforantes, vamos a tener esta hemiparesia faciobranquiocrural o síndrome hemisensitivo, también faciobranquiocrural contralateral al lugar de la lesión. También podemos tener algunos trastornos visuales, una ceguera monocular, total o parcial, que es cuando se afecta la arteria oftálmica, o por afectación de la cintilla o radiaciones ópticas, vamos a tener una hemianopsia homolateral, una hemianopsia homónima contralateral. Y también podemos llegar a tener, por afectación del plexo simpático pericarotídeo, un síndrome de Horner, que constituía, si nos recordamos, es una ptosis palpebral, una miosis en la pupila, una anhidrosis en ese lado de la cara y un enoftalmo. Vamos a hablar un poquito de la circulación posterior entonces. Las arterias cerebrales posteriores nacen del tope de la arteria basilar y se dirigen hacia atrás, rodeando los pedúnculos cerebrales para irrigar la corteza occipital. Además van a irrigar la porción medial del lóbulo temporal, los tálamos, la porción posterior del cuerpo calloso y los pedúnculos cerebrales. Entonces, de acuerdo al área que esté afectada, vamos a tener una hemianopsia homónima contralateral, que esta es por lesión en lo que se llama una ceguera cortical. Si el lóbulo occipital dominante, bueno, acá es un gráfico demostrando la hemianopsia por afección cortical. Si el lóbulo occipital dominante es el afectado, vamos a tener una alexia sinagrafia, o sea, un paciente que no va a poder leer, no va a poder comprender lo que está leyendo, pero sí va a poder escribir, o sea, el área de comprensión en realidad no está afectada, sino que es el área visual. Una afasia nominal, o sea, no va a poder reconocer lo que está viendo, por la misma razón. Y una agnosia visual, que bueno, esto es un poquito más complejo. Es la incapacidad de identificar objetos en el campo visual izquierdo y se da por una lesión en el cuerpo calloso que desconecta el lóbulo occipital derecho de las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo. O sea, también el paciente un poco no puede reconocer, no puede, porque le falta la conexión entre estas dos áreas, ¿no? Si la lesión es, si la lesión es peduncular, vamos a tener una oftalmoplegia internuclear, o sea, una parálisis del núcleo de los motores oculares comunes por lesión peduncular, o una paresia de alguno de los tercer para. Si la lesión es bilateral, tenemos una ceguera cortical bilateral. La arteria basilar nace de la unión de ambas arterias vertebrales a nivel de la unión bulbo-protuberancial, asciende por la cara anterior de la protuberancia y luego se bifurca a nivel de la cisterna interpeduncular en ambas arterias cerebrales posteriores, como vimos previamente. Antes de bifurcar se da algunas ramas perforantes para el tronco cerebral, como ven en el gráfico, ramas perforantes para los tálamos, las tálamo perforantes en la sustancia perforada posterior, y ramas para el cerebelo. Entonces, a través de todas sus ramas y de arterias perforantes, irriga las estructuras que tenemos enunciadas, ¿no? El lóbulo occipital y temporal medial a través de la cerebral posterior, entonces una oclusión a nivel de esta arteria va a dar los trastornos que describimos anteriormente.
el tálamo, el brazo posterior de la cápsula interna, y la protuberancia va a dar algunos síntomas que son muy graves, desde parálisis oculomotora, hemiplegia, cuadriplegia, el síndrome de Locked-In, que es un infarto protuberancial que produce principalmente en la porción anterior de la protuberancia, que lo que produce es una cuadriplegia con una persistencia de los núcleos del motor ocular común, porque están en los pedúnculos cerebrales. Entonces el paciente lo único que puede hacer es mover los ojos, pero no el resto del cuerpo, algo muy invalidante, ¿no? Y además, una oclusión de la arteria basilar, lo que es incompatible y bueno, causa la muerte. A través de la arteria cerebrosa anteroinferior y de la cerebrosa superior, ramas también de la basilar, va a irrigar, va a dar aporte a la irrigación del cerebelo, que es lo que vamos a ver a continuación.